El miedo a una nueva pandemia, a una amenaza nuclear o a un desastre natural ha provocado que prolifere la construcción de refugios bajo la tierra. Uno de los lugares más seguros del planeta dicen que se encuentra en el sur de Wichita, en el estado de Kansas, Estados Unidos. Ahí desde el 2008 se está construyendo el primer gran condominio de búnkeres. La estructura tiene 15 pisos bajo tierra e incluye apartamentos de lujo con un valor aproximado de 4 millones de euros. Se llama condominio de supervivencia. Tiene capacidad para 75 personas que por obvias razones tienen que ser bastante adineradas. Ante una catástrofe pueden quedarse a vivir allí 5 años, sin necesidad de salir a la superficie, ni de tomar el sol. Así que ya saben, si están interesados, se pueden poner en contacto conmigo al terminar el servicio. Esa estructura incluye piscina, una piscina comunitaria, un parque para pasear perros, porque no te vas a ir a vivir solo en una catástrofe, necesitas compañía de tu mascota. Pero además de eso, hay teatro, hay tiendas, granjas acuapónicas, que ni sabía qué significaba, pero básicamente son sitios donde se crían a animales acuáticos y también donde se cuidan plantas. Todo subterráneo, por supuesto, entre muros de 3 metros de espesor. Y es que no es sencillo vivir sabiendo lo vulnerable que somos, ¿sí o no? Cuando ustedes y yo nos damos cuenta de que somos personas con debilidades, que somos susceptibles al dolor, a las crisis, a las circunstancias adversas, uno busca de forma natural protegerse. Es parte del instinto del ser humano. Es normal. Y puede que ustedes y yo no lleguemos algún día a comprar alguno de esos apartamentos millonarios. Está difícil, ¿no? Pero noten cómo el instinto se mantiene intacto aún en medio de nuestro contexto. Nosotros compramos cerraduras cada vez más seguras. Nuestros portones, en teoría, también se construyen más seguros. Algunos tienen sensores de movimiento, sistemas de alarma, las contraseñas que usamos para los correos electrónicos, los dígitos adicionales que se encuentran en la parte posterior de las tarjetas de crédito o de débito para tratar de protegernos de los estafadores. Tenemos, por supuesto, cinturones de seguridad cada vez más efectivos, bolsas de aire, pólizas de seguro, planes de jubilación, seguros de vida, en fin, una serie de cosas con un solo objetivo: sentirnos seguros, porque estamos desesperados por un sentido duradero de seguridad y de protección. Ahora, el asunto es este: no importa cuánto intentemos protegernos, seguimos siendo vulnerables al daño y a las heridas, porque somos seres humanos. Ahora, este impulso no cambia aun cuando venimos al Evangelio y conocemos al Señor. Se mantiene intacto muchas veces. Y uno tiene que entender de que en la vida se nos va a herir, podemos fracasar, podemos pasar momentos difíciles, aún con todo y Cristo, por supuesto. Vas a sufrir a lo mejor depresiones, ansiedades, y eso no te hace una mala persona. Eso te hace un ser humano. Somos seres humanos. Lo que vamos a aprender en el proceso es a enfrentar cada una de esas situaciones, pero muchos de nosotros las vamos a vivir. E insisto, eso nos hace humanos simplemente. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a convivir con las heridas y la fe. Si tendría que ponerle un título al mensaje, es este justamente: no separes la fe de tus heridas. No, porque las dos cosas pueden convivir. No están divorciadas, no están peleadas. La fe y las heridas que la vida nos puede provocar en el transcurso de nuestros días.
El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versos 6 y 7, lo tienen en pantalla. Y a partir de lo que aquí el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de esta ciudad, voy a intentar construir la idea de lo que creo que el Señor nos puede hablar el día de hoy. Pablo le dice a esta iglesia: cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Presten atención a lo que Pablo aquí está diciendo. De la misma forma que en los orígenes el Señor dijo: sea la luz, de la misma forma cuando ustedes conocieron a Cristo, tuvimos una luz. Venimos a luz, entendimos algo. Y uno puede decir: wow, ahora entiendo de qué trata la vida. Así arranca el apóstol Pablo. Pero no termina ahí, continúa. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Noten lo que aquí Pablo está proponiendo. En algún punto llegaste a tener un encuentro con el Señor y entendiste de qué trata la vida. Eso es invaluable, es un tesoro que no hay manera de evaluarlo. El asunto es que independientemente del enorme tesoro al que hoy tenemos acceso a través del Evangelio, seguimos siendo frágiles. Seguimos siendo, en palabras del apóstol Pablo, vasijas de barro frágiles. Y esto es importante, porque esto me lleva a reflexionar acerca de una realidad, mis estimados. Independientemente de lo espirituales que lleguemos a ser, la fragilidad continuará siendo parte de nuestra naturaleza. Por muy grande que sea su gloria, el cristiano vive todavía al nivel mortal, decía alguien, y es víctima de las circunstancias. Está sujeto todavía a los azares y avatares de la vida humana y a la debilidad y al dolor. Un escritor dijo lo siguiente: la vida nos ha cercado de debilidad, aunque Cristo nos ha rodeado de gloria, para que tengamos presente que la debilidad es cosa nuestra y la gloria es de Dios, y reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él. Vivir con este entendimiento es desafiante un poquito, si somos muy sinceros. Porque cuando uno entra en el peregrinaje espiritual, uno puede vivir bajo un paraguas equivocado, creer que vas a estar exento de una serie de complicaciones, y no, para nada. Sin embargo, en medio de esas complicaciones, al mismo tiempo tengo que entender que alguien me cuida, que alguien me protege, que alguien está ahí para no sentirme solo y para saber enfrentar cualquier situación que tenga enfrente. Pregunta para ir comenzando a construir este mensaje: ¿qué le sucede a una frágil vasija de barro? ¿Qué significa que ustedes y yo seamos frágiles vasijas de barro? Volvamos al apóstol Pablo en 2 Corintios 4, verso 8. Estamos atacados por todas partes, pero no acorralados, desbordados, pero no desesperados. Noten cómo arranca aquí Pablo. Número 1, te dice: atacados, pero no acorralados. En la vida vas a sentir presión, pero no podés llegar a creer que la presión de la vida es equivalente a sentirte sin soluciones, sin respuesta. Es probable que en algún momento te vayas a sentir entre la espada y la pared, presionado a tal punto que no sabes qué hacer. Pero Pablo dice: es cierto, vas a estar siendo atacado, pero no significa que estás acorralado. No significa que no hay forma de salir del sitio donde te encontrás. Lo segundo, él dice que estamos desbordados, pero no desesperados. En la vida, insisto, habrán situaciones que te van a llevar a pensar: ¿y esto por qué pasa? Y no habrán respuestas, no siempre. No siempre vas a tener una respuesta satisfactoria,
Pero el no tener una respuesta para resolver una situación no implica que yo me tenga que desesperar. En absoluto. Tengo que entender que a pesar del momento sin respuesta, de la pregunta sin respuesta, del momento sin solución, el Señor sigue cuidando de mí. El que sabe que es un vaso de barro frágil, deposita su confianza en el Señor. Noten lo que dijo David en el Salmo 118, versículo 6. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ahora, decirlo es una cosa y vivirlo yo sé que es otra. Pero el desafío del creyente es llegar a un punto en el que pueda decir, ¿sabes qué? El Señor está de mi parte. Y si Él está de mi parte, ¿quién contra mí? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en el libro de los Romanos? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Claro, eso uno lo puede decir cuando reconoce quién es justamente aquel que está de tu lado. ¿Quién es Dios? Y por eso, como sé quién es Dios, no me desespero. A pesar de que me siento desbordado. Noten la paradoja, parece contradictorio. Pero en las Escrituras ustedes van a encontrar justamente mucho esta figura, las paradojas, que son aparentes contradicciones, pero que si uno las reflexiona muy bien, nos enseñan verdades profundas e importantes para la fe cristiana. No es contradictorio decir, me siento desbordado, pero no estoy desesperado. Me siento presionado, pero sé en quién he confiado. Eso no es contradictorio. Se puede convivir con ambas cosas. Y el apóstol Pablo añade todavía un poco más. Versículo 9 de 2 de Corintios 4. Perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. Eso es genial. Sobre la lona, noten la figura que aquí usa, una figura boxística. Sobre la lona, pero no fuera de combate. Noten lo tercero, para ir uno por uno. Perseguidos, pero no abandonados por Dios. Porque evidentemente a veces vas a sufrir una suerte de persecución, a menudo injusta. Gente que te quiere hacer daño, que te quiere serruchar el piso, en un trabajo, en la comunidad donde vivís, donde ustedes quieran. A veces de una manera inexplicable, gente que te quiere hacer daño. Y cuando te persiguen, uno tiene la tendencia a correr, por supuesto, para que no te alcancen. Y en el correr, uno se siente solo. Les he contado, cuando yo sentí que me iban a robar, tal vez los que estuvieron en ese mensaje recordarán, una vez casi que siento que me iban a robar. Al final fue un fiasco, ¿no? Eran unos amigos y no me iban a robar nada. Pero yo corrí. En el correr, porque sentí que te están persiguiendo, te ves solo, claro. Y el correr, cuando alguien te persigue porque crees que te van a hacer daño, te da un miedo, un pánico, porque miras alrededor y no es lo mismo correr solo que correr acompañado, ¿no? Es más, hasta uno deja de correr, porque ya te sentís acompañado. Bueno, básicamente lo que dice Pablo, ¿saben qué? Es probable que algunos de ustedes estén corriéndose porque hay gente que les esté persiguiendo, pero saben, Dios no les ha abandonado, no te ha abandonado. Número 4. Añade luego el apóstol Pablo, sobre la lona, pero no fuera de combate. Sobre la lona. Ahora, para aquellos que saben de boxeo y han visto peleas, sabrán que cuando te noquean, quedas sobre la lona. Pero no todo boxeador que ha sido noqueado necesariamente pierde la batalla. Tienes 10 segundos para volverte a levantar. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. ¿Recuerdan aquel pasaje? 7 veces cae el justo y se levantará. Y no está diciendo que precisamente son 7 veces. Si has caído 8, ahí llegaste. No, es por supuesto una metáfora, una figura literaria nada más para decir, hey, la vida del creyente consiste en que cuando haya caída, entiende que hay posibilidad de levantarse. Que independientemente de lo duro que sea el golpe, eso no significa que has perdido la batalla, que has perdido el combate.
David escribió en el Salmo 136, verso 23 en adelante: Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Nunca. Aún cuando te mira ahí derrotado, por las cosas que ustedes quieran, por las razones que ustedes quieran, no importa cuál sea, nunca deja de amarte. Nos libró de nuestros enemigos. Dios nunca deja de amarnos. Alimenta toda su creación. Dios nunca deja de amarnos. Noten el denominador en común en estos pasajes. Dios nunca deja de amarnos. Por eso no te deja en la lona. Alabemos al Dios del cielo. Dios nunca deja de amarnos. El asunto es el siguiente: ¿cómo hago para que todas estas verdades que el apóstol Pablo, y aquí en este caso particular afirmada a través de los salmos, puedan cobrar vida en mí? ¿Cómo hago que esto de alguna manera sea aplicable en mi vida? Porque en teoría suena bien, desbordado pero no desesperado, en la lona pero no derrotado. Y suena bonito, poético si ustedes quieren, pero esto ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lo logro vivir? Y aquí está el secreto que nos enseña el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese secreto para lograrlo justamente? Pablo, a continuación, en estos mismos versículos del capítulo 4, nos muestra la manera en la que él enfrenta cuando se siente desbordado, cuando se siente en la lona, y saber que aún en esa circunstancia la vida puede continuar. La vida sí tiene sentido todavía. Aquí está lo primero, la primera lección que Pablo me enseña. Asumir la vida de Cristo para Pablo era asumir su muerte. Y déjenme explicarle un poquito. Vayan por favor al versículo 10 y verso 11 de 2 de Corintios. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Escuchen esta idea. A ver, Pablo conocía, reconocía y aceptaba una ley inexorable, una ley que no se puede negociar o discutir. No hay corona sin cruz. ¿Qué significa en términos prácticos? Que muchas veces las mejores cosas en la vida van a resultar justamente de procesos que son difíciles, dolorosos, no deseados. Convengamos que los procesos difíciles no son deseados. Ninguno los desea. Es más, uno pudiera decirle al Señor, si fuera sincero: ¿sabes qué, Señor? Quiero la corona. Sí, claro, la quiero. Pero si me podés evitar la cruz sería genial. Sería genial. Si uno fuera sincero, muy honesto, abierto de corazón. Pero hay muchas etapas en la vida en las que sí o sí vamos a tener que atravesar por momentos complejos, aun cuando no sean deseados por ninguno. Pero poder entender en el proceso complejo que a lo mejor Dios lo puede usar para enseñarme o mostrarme algo y tener a partir de ahí una perspectiva distinta de la vida, me puede capacitar para enfrentar ese problema con una mentalidad y condición de corazón distinta. Me puede capacitar. No siempre necesariamente te va a resolver el problema, solo te va a ayudar a pasar en medio de él con la frente en alto, sabiendo que no estás sola y que no estás solo, que Dios está con nosotros y que al final de ese dolor, de esa crisis, hay una recompensa para aquellos obreros que pasaron la prueba. Segunda lección que puedo aprender del apóstol Pablo: asumir la vida de Cristo era asumir su resurrección también. Ahora escuchen esto. Pablo está claro que asumir una vida con Cristo era asumir su muerte. Eso significa que no puede tener la expectativa de que en la vida no habrán problemas, porque sí lo habrá. Pero al mismo tiempo, Pablo me está enseñando que sí, es cierto, en la vida habrán situaciones duras, pero como yo creo que Cristo resucitó,
creo también que yo en algún momento voy a resucitar juntamente con Él y la eternidad es lo que me espera. Y lo que hoy me duele en esta vida temporal, lo recordaré únicamente como aguas que pasaron, porque hoy capto una idea que es superior, que esta vida no lo es todo, es parte de todo un proceso, pero no lo es todo en absoluto. Pablo dice en el versículo 14 en adelante: sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Todo esto, todos los problemas, todo lo difícil, todo lo desbordado que te puedas llegar a sentir, todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Por eso, no nos damos por vencidos. No lo tengo ahí en pantalla, pero recordaba lo que el apóstol Pablo le enseña a esta misma iglesia en la primera carta que le escribe, la que conocemos como primera carta de los Corintios, capítulo 15. Recordarán ese pasaje donde habla justamente del valor de la resurrección de Cristo. Y él llega a decir en primera de Corintios 15, dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Es decir, a ver, si Cristo no resucitó, el que ustedes y yo suframos significaría que somos dignos de conmiseración, porque estamos sufriendo por puro gusto, sin razón alguna, sin sentido alguna. Y no, el apóstol Pablo añade en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 19, si en esta vida, noten esto, solamente esperamos en Cristo y este no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Noten lo que está diciendo Pablo. Si de verdad Cristo no resucitó y yo no espero resucitar también, entonces ¿de qué trata la vida? Y todo lo que yo estaría diciendo no tendría ningún sentido. Seríamos dignos de lástima en realidad. Dignos de lástima. Lo que Pablo me está animando a creer es esto. A ver, como Cristo resucitó y Él prometió que nosotros también algún día resucitaríamos, confíen por lo tanto que lo que están pasando hoy lo pueden superar, porque lo que les espera es una eternidad con Cristo. Es lo que les espera. El tema es que uno tiene una mirada muy temporal de las cosas. Y si somos sinceros, uno lo que apunta es a resolver sus cosas a lo inmediato. Porque entonces alguien diría, bueno, está bárbaro, entonces eso es como consuelo, pues, bueno, como vamos a tener una eternidad con Cristo, pues, suframos ahorita. Pareciera como, y bueno, pues, pareciera que el Señor quiere que la pasemos mal ahorita porque de todas maneras después la vamos a pasar bien. No es esa tampoco la idea en absoluto. Porque aún en el dolor experimentamos, compartimos también junto con Él lo que Él vivió, lo que Él pasó. Desde ya estamos viviendo esa enorme comunión que nos espera. Desde ya. Podía hablar con tanto valor el apóstol Pablo y coraje, con tal menosprecio de su seguridad personal, porque creía, noten esto, creía que aunque le alcanzara la muerte, Dios podía hacer que eso no fuera su final. Pablo sabía que aun cuando hubiesen algunos dolores, algunas crisis que no pudiera resolver, de todas maneras, ese no era su destino final. Convengamos algo. Hay algunas cosas que ustedes y yo no vamos a poder resolver. No se van a poder resolver. No por falta de fe, no por falta de sacrificio, de compromiso, lo que ustedes quieran. No por eso, no. Ahora, digo, hay algunas cosas que no se van a resolver por nuestra necedad, por nuestra rebeldía, desobediencia y lo que ustedes quieran, no, todo lo parecido. Pero también hay algunas otras cosas
que no se van a poder resolver. No por falta de fe, insisto. A ver, el ser humano ha venido desarrollando una medicina que nos está permitiendo vivir un poquito más de años. Algunos países que tenían una esperanza de vida de 70 han alcanzado ahora 75, 80, porque la medicina está avanzando tanto y entre otras razones es porque se quiere vivir más. El ser humano se aferra a esta vida, quiere vivir más, pero no solamente quiere vivir más, quiere vivir mejor también. No solo avanza la medicina para que vivamos más tiempo, sino para que vivamos mejor los tiempos. Y eso no está mal necesariamente. Digo, está bien, uno debe de apuntar a querer vivir bien y sentirse bien, estar bien. No está mal, no es pecado, no es problema en absoluto. Pero querrás o no, en algún punto es insuficiente el esfuerzo humano para tratar de resolver algunas cosas que no se van a poder resolver, por mucho que nos esforcemos. La muerte, insisto, es una de ellas. ¿Qué vas a hacer ante la muerte? ¿Cuánta plata necesitas para superarla? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántos estudios? ¿Cuánta influencia? ¿Cuán famoso tenés que ser? Díganme, ¿cuántos seguidores en redes sociales? ¿Cuántas reproducciones en YouTube? ¿Cuán importante tenés que ser en el país para que no te alcance la muerte? Como decimos de manera muy popular, cuando nos toca, ¿no? No podemos hacer nada frente a ella. Pero eso no significa que ese es mi destino final. Una persona en Cristo entiende que la muerte no es el final. Es simplemente un paso a una eternidad gloriosa con Él. Y eso es lo que a Pablo le daba esperanza. Número 3. La tercera lección que aprendo de Pablo. Asumir la vida de Cristo era aprender a distinguir lo transitorio de lo eterno. Verso 16. Es cierto, dice Pablo, que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. No tenga Pablo diciendo esto. Es cierto, somos vulnerables, nos vamos debilitando. La vida es esto, la vida es un progresivo descenso físico. Nos vamos debilitando, ¿no? Sí. Vamos menguando en fortaleza. Pero, añade Pablo, dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. La vida es una inevitable caída en lo físico. Con el pasar de los años, nos vamos a ir envejeciendo. Las canas comienzan a aparecer, las arrugas comienzan a asomar. Y podremos envejecer bien y podremos envejecer mal, pero envejecemos todos. Algunos se cuidarán más, otros se cuidarán menos, otros se esforzarán para no parecer envejecidos, pero envejeceremos de cualquier forma. Es un progresivo deslizamiento. El envejecer, el desgaste físico. Pero, decía Pablo, aunque eso yo no lo puedo evitar, no significa que mi alma va en la misma ruta, porque es al revés. Mientras mi cuerpo envejece y se desgasta, mi alma, dice Pablo, va ascendiendo en todo caso, se va fortaleciendo. Porque con el pasar de los años, nuestra fe lo que hace es ponernos en el ser interior más robustos, mucho más fuertes, más firmes, más maduros. Deberíamos con el pasar del tiempo enfrentar con mayor ahínco, con mayor impulso, con mayor ánimo, con mayor esperanza, con una fe más sólida, toda circunstancia. Uno va creciendo, uno se va renovando día tras día. Y ahí cuando uno dice, hey, y le han pasado los años, pero mira, se mira todavía como que todavía tienen tantos años por delante. Rejuvenece incluso.
en un sentido espiritual, por supuesto, porque tu alma sigue aferrada a las promesas del Señor. Y eso, mis estimados, es genial. Es cierto, somos vulnerables, pero nos podemos seguir afirmando. Los sufrimientos que dejan a una persona con un cuerpo debilitado puede que contribuyan a fortalecer los tendones de su alma. El tema es que es complicado, yo sé. Nosotros somos como lo que describió nuestro poeta Rubén Darío. ¿Recuerdan? Cantos de vida y esperanza, un librito compuesto por 41 poemas. El último de estos 41 es quizás uno de los más famosos del poeta, Lo Fatal. Algunos de ustedes capaz se lo saben de memoria. Dichoso el árbol, ¿recuerdan? Vean cómo Darío acá expresa lo que nosotros, sin ser poetas y sin la belleza de las letras de Darío, pero también en algún momento hemos expresado. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Nosotros diríamos de otra forma, ojalá fuera una piedra, porque la piedra no siente, y a mí la vida me duele. A mí me duele. Algunos dicen, me duele vivir. Y añade Darío, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, porque la vida para muchos es eso. ¿Y a dónde voy? ¿Y qué me va a esperar? ¿Y saben qué? Y lo peor es que lo que me va a esperar es sufrimiento también. Así lo está viendo Darío. Y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. A todos nos espera eso. Y no saber, noten el pesimismo, sí, la falta de esperanza plasmada en letras. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. De verdad, no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. ¿En serio? Noten lo que diría Pablo, versículo 17 del mismo capítulo 4 de 2 de Corintios. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños. Pablo diría, sí es cierto. El árbol siente poco y la piedra no siente nada. Y nosotros sí sentimos y sentimos mucho. Nosotros sufrimos. Pero Pablo añade esto, pero nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Noten esto. En otra versión lo dice de esta manera, la Reina Valera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siempre me puse a pensar, ¿cómo Pablo puede llegar a decir que esta leve tribulación momentánea, cuando lo que yo leo de él, escrito por él mismo, no es ni leve y no parecía momentáneo? A ver, yo leo que Pablo no tenía recursos muchas veces. Le faltaba alimento y vestido en algunas otras. Su cuerpo era débil, en ocasiones estaba atacado por enfermedades, varias veces fue azotado, no una, ni dos, ni tres, un montón de veces. Fue lapidado, le tiraron piedras y dejaron de tirarles porque pensaron que ya estaba muerto. Imagínense lo que sufrió ese hombre. Gracias a Dios no murió, parecía muerto. Varias veces fue encarcelado. Vivió varios naufragios, no uno. En varias ocasiones se quedó en alta mar. Fue juzgado injustamente. Por lo tanto, mi primera lectura es esta. Es inconcebible que Pablo me diga esta leve tribulación momentánea. No, decía yo. ¿Cómo va a decir que es leve? Que te apedreen hasta que parezcas muerto. ¿Es leve eso?
¿Eso es leve? ¿Que estés preso durante mucho tiempo de forma injusta? ¿Eso es leve? No, no es leve. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Es leve. Sí, nuestra tribulación es leve. Y noten por favor la idea que hay detrás. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que otros sufren. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que merecemos en realidad. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que Jesús sufrió por nosotros. Nuestra tribulación es leve comparada con las bendiciones que disfrutamos. Claro, el tema es que pesan tanto los problemas que ignoramos las bendiciones que vivimos. Y no nos damos cuenta que aún en medio de tanto dolor, Dios te sigue amando, Dios sigue mostrando su bondad, Dios sigue mostrando los detalles con nosotros. Nuestra tribulación es leve comparada con la gracia de Dios que recibimos. Nuestra tribulación, sí, es leve cuando vemos la gloria a la que nos conduce. Aquí hay un problema entonces, mis estimados. El problema no es tanto lo que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, sino que tenemos un concepto muy pequeño de nuestro peso de gloria que está por venir. Ese es el asunto. No estoy tratando ahora, por lo tanto, de minimizar el dolor. Claro que no. Se los dije al comienzo, puesto que somos seres humanos, sentimos y nos duelen las cosas. No estoy invitándolos a que no se duelan de lo que viven. No, lo que les estoy invitando es a tratar de poner en la balanza correcta todas las cosas que enfrentamos. Todo. No significa que vamos a dejar de llorar por algunas cosas. No significa que algunas cosas no nos van a mover el piso. No significa que no pasaremos por procesos de duelo en la vida. No, no significa eso. Significa que aún cuando vivamos esas situaciones, nos vamos a poder levantar una y otra vez porque entendemos que hay algo más grande que nos espera. Que hay una promesa para cada uno de nosotros. Pablo lo dijo de esta manera, versículo 18 del mismo 2 de Corintios 4. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver. Pablo es tan genial en esto. No me interesa, dice Pablo, lo que se puede ver. No me interesa, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. ¿Cómo hago para ver lo que no se puede ver? Sí. Si no se mira, ¿cómo es que lo ve Pablo? ¿Cómo hago para ver lo que no se puede ver? ¿A qué se refiere Pablo? El escritor de Hebreos, describiendo a Moisés, llega a decir lo siguiente. Hebreos 11:27, lo pueden buscar en sus Biblias. Hebreos 11:27 dice esto: Moisés siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. En la versión Reina Valera dice, caminando como viendo al invisible. Tenía puestos y firmes sus pies, porque caminaba con sus ojos puestos en el invisible. ¿Quién es el invisible? ¿Quién es el invisible? Pablo dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Que la única respuesta ante el dolor para que yo me mantenga firme en medio de las crisis es construyendo un vínculo estrecho con Cristo. Y esto no se lo digo únicamente a las personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. No. Aún para aquellos que ya llevamos años y que con el pasar de los años el peso del dolor nos está agobiando. Yo les puedo decir aquí paso 1, paso 2 y paso 3 para saber enfrentar un problema, y a lo mejor les sirve porque hay herramientas bíblicas que por supuesto nos ayudan a esto, pero ninguna se puede sostener si primero no has tenido un verdadero encuentro, una verdadera comunión con Cristo. E insisto, no va para los nuevos nada más, para aquellos que dicen todavía no le he entregado mi vida al Señor. No va para aquellos que ya tenemos años
es importante también, exactamente la misma idea. Es la misma idea. Eso significa que necesito repensar mi vida. Ahora que salga de aquí, del auditorio, poder pensar. Ahora que he puesto en balanza mis tribulaciones, ¿cómo califico mis tribulaciones? ¿Son leves y momentáneas? ¿O son fuertes y eternas? ¿Cómo las calificas? Dependiendo de cómo calificas tus tribulaciones y cómo calificas el peso de gloria que te espera en la eternidad, es la forma en la que uno enfrenta la vida. Eso lo define. No es un trabajo fácil tampoco. Me encantaría que fuera sencillo. No es sencillo. Es un reto que ustedes y yo tenemos, sin embargo, a vivir con una perspectiva de eternidad. Un predicador una vez dijo: nosotros deberíamos de despertarnos todos los días, sentarnos en nuestra cama y cuando lleguemos a orar, decirle al Señor: Señor, estoy vivo, respiro y te tengo a ti todavía, estoy completo. Pero la verdad es que no, dice, porque a nosotros se nos ha metido en la cabeza que nos hace falta muchas otras cosas para sentirnos realmente bien. Muchas cosas. Cuando Cristo es suficiente. No es que lo otro no puede ser. Sí puede ser, por favor, no lo malentendamos. Sí, las otras cosas son importantes y son una suerte de caricias al alma que nos permiten disfrutar la vida. Será para otro mensaje hablar de esas cosas que nos permiten disfrutar la vida, aprovechar las bendiciones, cómo poder vivir una vida cargada de los regalos del Señor. Claro que hay esa vida también. Pero podemos tener todo eso y no tener a Cristo, y todo eso no servir para nada. Se trata de poder tener una idea muy clara de que te tengo a ti. Cantamos la canción de vez en cuando, ¿recuerdan? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. De verdad, nada deseo. Fuera de ti. Y a veces canto, a veces, y no pienso que en el fondo, a ver, fuera de ti, sí te deseo, pero de paso, deseo esto, deseo aquello, deseo aquí, deseo allá. Porque si tuviera eso otro, además de ti, estaría completo. Ahí sí estaría completo. Pero la vida se mantiene firme cuando caminamos viendo a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Ahí se mantiene firme. Amén. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos. Señor,